y que ponga en práctica los principios que dice en la palabra de Dios para poder estar bien. Porque si usted está bien, si las finanzas marchan bien en la casa, adivine qué va a pasar. Pues la esposa también va a estar bien, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren ver a su esposa sonriente, alegre, verdad? Usted ve a una esposa alegre, feliz, es que quiere decir que las finanzas en la casa están marchando bien. Gloria a Dios, ¿verdad? Así que, pero si usted ve una esposa amargada, triste, enojada, es porque quizá el marido no le está dando lo que necesita. Y las finanzas no están marchando bien en su casa. Así que anótese, inscríbase, invite. Ahí estamos los días miércoles a las 7 de la tarde enseñando cómo ser felices financieramente y libres de deudas. Así que son 6 clases únicamente y ya vamos por la clase 2, vamos por la tercera. Así que anótese y siga aprovechando estos recursos, son gratis. Y próximamente también reuniones para jovencitas. Voy a invitar a mi esposita linda para que dé este anuncio con todo el corazón. Tenemos por ahí también preparado un video que nuestro productor Mario nos va a sacar a conocer en un ratito. Así que, ¿por qué no das a conocer qué va a pasar con las clases para jóvenes? Ya va a empezar próximamente. Sí, habla, ahorita te lo conecta Marito. Sí, bendiciones hermanos nuevamente. Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes que próximamente vamos a empezar unas clases virtuales para todas aquellas jovencitas que sean entre las edades de teenagers, estamos hablando 14, 15, 18 años. De 11 en adelante. De 11, 12. Pues. Sí, entonces, si saben de ustedes de jovencitas, sabemos que hay jovencitas acá que ya se están registrando. Pero si ustedes saben de más personas de jovencitas que estén interesadas, la idea de empezar estas reuniones virtuales con jovencitas es con la finalidad de poder traer temas relevantes a la vida de ellas y poder hacer de impacto y que la palabra de Dios pueda llegar a la vida de ellas. Y tenemos una jovencita muy especial con la que estamos trabajando ya, que va a ser la encargada de estar trabajando con estas jovencitas. Entonces tenemos un video que vamos a pasar ahorita para que lo vean y ya saben, si ustedes tienen niñas y conocen de jovencitas, a lo mejor hay jovencitas que en este proceso están experimentando tiempos difíciles. Este es un buen tiempo para que se puedan unir acá. Entonces vamos a darle más información para que se puedan registrar. Amén. Así que corre video, Mario. Vamos a ver este video que preparamos de nuestra amiga. Annette, I hope this message finds each one of you healthy and happy. This little interruption is because we are so excited to announce the launch of our new youth ministry. More information is going to be available in the upcoming weeks regarding times, links, days. So please stay tuned because we would be so glad to welcome you in. Have a lovely Sunday. Linet Hernández, que va a ser nuestra jovencita líder, ¿verdad? Que va a estar dirigiendo este grupo de jóvenes. Y estas clases van a ser dadas en inglés. ¿Qué les parece? ¿Sí? Porque los jóvenes se relacionan más en inglés, más si son de segunda, tercera generación, ¿verdad? Así que si usted tiene niñas, y pronto también oren porque estamos orando también para un líder de jóvenes, varones, ¿verdad? Porque si usted tiene hijos varones también, así como yo tengo 2, necesitamos, ¿verdad? Que también ellos reciban, ¿verdad? Instrucciones en su idioma, ¿verdad? Y con otros jóvenes maduros que les van a enseñar, les van a guiar a seguir adelante. Así que próximamente entonces reuniones para jóvenes y así que vamos a orar ahora por nuestros diezmos y ofrendas. Si usted tiene preparado ahí su ofrenda, por favor, saque ahí su sobre, ¿verdad? Ore ahí conmigo. La palabra de Dios dice aquí en Lucas 21, 1 al 4. Sí, dice que mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Dice. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas, 2 monedas de plata, ¿verdad? Y les dijo Jesús estaba observando y dijo, les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Vamos a orar, gracias a Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu
preciosa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú ves nuestro corazón, Señor. Tú ves, Señor, no importa la cantidad que traemos de ofrenda, de nuestro diezmo en esta tarde, Señor, no importa. Tú ves el corazón, el deseo de dar, de honrarte a ti, Señor, de dar lo mejor, Señor. Te honramos. Te adoramos, Señor, también con nuestras ofrendas, porque de ti viene la vida, Señor, de ti viene todo, Señor. Tú nos das el aire que respiramos, nos das la salud para salir a trabajar, nos das energía, Señor, y nos abres puertas para conseguir un mejor trabajo incluso. Yo te pido, Señor, si hay alguien aquí que no tiene trabajo o que nos está viendo ahí en las redes sociales, Señor, que está pasando por problemas económicos, no sabe qué hacer. Te pido, Señor, que tú le proveas, que le des un buen trabajo, Señor, que le abras puertas, Señor, y que ellos también puedan honrarte y bendecirte con sus ofrendas y sus diezmos, Señor. Te damos gracias porque tú bendices al dador alegre y viste a esta viuda, Señor, que dio todo, Señor, dio 2 moneditas, Señor. Y a diferencia de aquellos que dieron con una actitud arrogante y dieron nada más lo que les sobraba, tuviste el corazón de esta mujer. Bendice, Señor, a cada dador que da con gozo, con alegría, no esperando nada a cambio, Señor, sino reconociendo que tú eres Dios, Señor, y nosotros somos tus hijos. Y tú eres nuestro proveedor y todo es tuyo, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a invitar entonces a mi hijo Jonathan para que venga para acá. Va a interpretar en lo que usted pasa con su ofrenda. Allí deposítela con su sobre. Jonathan va a tocar una canción que se llama No hay lugar más alto que podamos estar en la presencia de Dios. Adelante, Jonathan.
este momento estamos saliendo al aire en Facebook. Sean todos bienvenidos. Estamos aquí situados en el 3525 Broadway en Rockford, Illinois. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que vengas acá. Estamos guardando todas las medidas de seguridad, distanciamiento, y tenemos espacio aquí para que vengas con toda tu familia. Todos son bienvenidos. Así que el día de hoy vamos a seguir continuando con nuestro estudio de la palabra de Dios en el libro de San Juan. Hoy vamos a estudiar los versos, el capítulo 8, versos 1 al 11. Si usted necesita una Biblia o no trajo Biblia, por favor levante la mano, le vamos a hacer llegar una Biblia en español, ¿verdad? Para que usted nos acompañe y esté leyendo la bendita y preciosa palabra de Dios junto con nosotros. Así que siga la lectura. Vamos a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Así que es una versión más contemporánea, con un lenguaje más actual. Así que, pero antes vamos a hacer una introducción a lo que vimos la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron con nosotros la semana pasada? Si usted no pudo estar con nosotros por motivos de trabajo, se lo perdió, busque nuestras predicaciones allí en Facebook y en YouTube. Ya tenemos ahí la predicación de la semana pasada, que estudiamos los últimos pasajes del capítulo 7, ¿verdad? Leímos ahí de los versos del 32 al 53. Y aprendimos que Jesús fue a Jerusalén en esa oportunidad a celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Esta fiesta también era conocida como el Festival de las Enramadas, que duraba 8 días. La fiesta conmemoraba los días en que los israelitas estuvieron peregrinando, ¿verdad? Por 40 años ahí en el desierto. Lo vemos ahí en el libro de Éxodo, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Y ellos vivieron en enramadas, ¿sí? Por todo ese tiempo, según Levítico 23:43, lo vimos la semana pasada, que el Señor le mandó a Moisés a que cada año pudieran recordar y celebrar esta fiesta, recordando todos los años que Dios les proveyó de pan y de agua allí en el desierto, ¿verdad? Y cuidó de ellos. Así que ellos tenían la obligación de continuar esta tradición y enseñársela a sus hijos, a sus nietos y a las próximas generaciones, que no se les olvidara la fidelidad de Dios, ¿verdad? Además, también en esta fiesta se hacía énfasis en cómo Dios proveyó para agua para Israel en el desierto, en el camino a Canaán. Así que vemos aquí en San Juan 7:37 al 38, leímos la semana pasada que en el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Amén. Así que el Señor se para en el último día de la fiesta, el más importante, ¿verdad? Donde estaban ellos culminando ya esta celebración de 7 días. En el 8º día, ¿verdad?, que se hacían oraciones y todo eso, Jesús se pone de pie y nos hace una gran invitación amplia a todos aquellos que tenemos sed, ¿verdad? Y dice: si alguno tiene sed, venga a mí. O sea, la palabra alguno significa todos, ¿verdad? Significa sin distinción de raza, sin distinción de clase social, de nacionalidad o partido político. Jesús entonces osadamente llamó a las personas a que fueran a Él a beber y satisfacer su sed, ¿verdad? Su sed más profunda, su sed espiritual. Así que Jesús dijo que el que viene a mí, significa venir a Jesús, significa beber, básicamente poner su fe en Él. ¿Sí? Significa confiar en Él, depender de Él, depositar en el Señor toda su confianza, aferrarse a Jesús por todo el tiempo y la eternidad. Amén. Así que Jesús usó la expresión agua viva en Juan 4:10, también se acuerdan, con la mujer samaritana, y en esa oportunidad se refería a la vida eterna. Aquí en Juan 7:38 la expresión se refiere al Espíritu Santo que iba a venir, que el Señor nos iba a enviar, ¿verdad? Para que estuviera con nosotros, el Consolador, ¿verdad? Así que los dos van juntos. El Espíritu Santo trae también vida eterna. Amén. Así que el Señor también dijo: de su interior correrán ríos de agua viva.
Para todo el que cree en Jesús, Él le ofreció un río perpetuo de agua viva, fluyendo desde nuestro interior. Así que vemos ahí que básicamente Jesús dijo, pongan toda su confianza en mí, denme el trono de su corazón y la vida abundante fluirá a través de ti. Así que en el griego, de su interior significa desde lo más profundo de su ser. Así que Jesús no solamente hablaba de algo que entrara a una persona, ¿verdad? Sino que de algo que también fluyera a través de ella. De ellas también, no solamente era recibir una bendición, sino también volverse una fuente de bendición para otros, un río. Qué precioso es, ¿verdad? Que el Señor no solo nos llena, nos limpia, nos perdona, sino ahora nos da la oportunidad de que nosotros podamos ir también y promover y promulgar esta gran bendición, ¿verdad? Que tenemos. Bienvenidos, hermanos. Así que damos gracias a Dios por eso, porque el Señor nos ofrece el agua viva. Todo aquel que tenga sed, el Señor no hace distinción de personas. Y ahora nos invita a que nosotros también compartamos de esa agua viva, que sea un río que fluya y que podamos mostrar el amor, la misericordia de Dios a otros. Así que hoy vamos a ver entonces algunos puntos importantes. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver entonces 3 puntos importantes. Número 1, el juzgar a los demás. Número 2, lo que dice la Biblia de juzgar a los demás. Y número 3, una segunda oportunidad. Y vamos a leer los versos de San Juan, versículo 8, del 1 al 11. Acompáñenme ahí en su Biblia. Y dice así: una mujer sorprendida en adulterio. Jesús regresó al monte de los Olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud y dijeron: Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Hasta ahí la lectura del día de hoy. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Amado Dios, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, que nos anima, Señor, a ser mejores, Señor, cada día, que nos limpia de todo pecado, que nos sana, Señor, que nos da fe, Señor, que nos instruye, nos capacita para servirte mejor, Señor. Te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, que no vuelve atrás vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces el punto número 1, entonces hicimos el juzgar a los demás, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Jesús regresó al monte de los Olivos, según Juan 8:1, ¿verdad? Jesús estaba en Jerusalén, estaba en el templo, estaba enseñando, habló ahí en medio de la multitud y luego terminó ese día, se cerró todo y se fue entonces al monte de los Olivos, ¿sí? El monte de los Olivos era un lugar, era un jardín donde Jesús recurría frecuentemente, ¿verdad? Cuando estaba allí en Jerusalén. Era su lugar, como quien dice, su lugar de refugio, ¿verdad? Donde el Señor iba a orar con sus discípulos. ¿Se recuerdan? Antes de su crucifixión, Jesús, después de la última cena que tuvo con sus discípulos, se fue al monte de los Olivos a orar, ¿verdad? Porque ya había llegado su hora. Entonces era un lugar que Jesús frecuentaba
comúnmente para orar, para tener un lugar ahí lejos del bullicio de la ciudad, ¿verdad? Y ahí tenía comunión con Dios Padre, ¿verdad? Así, y dice el verso 2, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. O sea, el Señor iba al Monte de los Olivos a descansar, a orar, a poner todo en las manos de Dios, ¿verdad? Que el Señor lo sabe todo, ¿verdad? Y el Señor le daba fortaleza, el Señor en oración se fortalecía y podía entonces continuar, ¿verdad? Su ministerio enseñando, pero el principal ministerio de nuestro Señor Jesucristo no fue tanto las sanidades, los milagros, las señales que hacía, porque fueron muy importantes, pero más importante era la enseñanza. El Señor siempre le llamaban, por eso le llamaban rabí, que significa maestro, ¿verdad? Porque el Señor enseñaba, dice, no como enseñaban los fariseos y los líderes religiosos de ese tiempo, sino enseñaba con autoridad, ¿verdad? Porque el Señor conocía las Escrituras y le daba la interpretación correcta a las Escrituras. La gente se maravillaba al escuchar las enseñanzas que Jesús hacía. Jesús enseñaba a través de parábolas, ¿verdad? Les contaba historias con un significado, ¿verdad? Para que ellos lo pudieran entender, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que Jesús muy temprano, dice, era una costumbre de nuestro Señor, que se levantaba muy temprano, un oscuro a orar, ¿verdad? Y estaba siempre atento a las necesidades de las personas. Y en esta ocasión dice que se fue al templo nuevamente, regresó y empezó la multitud a juntarse y el Señor se sentó entonces a enseñarles, como todo buen maestro, ¿verdad? A enseñarles las Escrituras del Antiguo Testamento, que ellos conocían, y cada sábado se reunían en la sinagoga para escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Las Escrituras le llaman la Biblia, ¿verdad? Las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que verso 3 dice que mientras hablaba Jesús con la multitud, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud, ¿sí? Entonces vemos aquí que interrumpieron a Jesús. Jesús estaba enseñando, ¿verdad? En el templo, y llegaron estos hombres, ¿verdad? Interrumpieron su enseñanza y le trajeron a una mujer, ¿verdad? La llevaban prisionera y la pusieron ahí en medio de toda la multitud. ¿Y qué le dijeron a Jesús? Mira, esta mujer dice que había sido sorprendida en el acto de adulterio, ¿sí? Los líderes religiosos la estaban llevando a la fuerza, ¿verdad? La habían sorprendido en adulterio, en pecado, ¿verdad? Como quien dice, la habían agarrado infraganti, ¿verdad? Cometiendo este acto tan vergonzoso, ¿verdad? Porque si estaba cometiendo adulterio, quiere decir entonces que estaba casada, pero estaba cometiendo adulterio con la persona equivocada, ¿verdad? Que no era su esposo, ¿verdad? Estaba engañando a su marido, ¿sí? Y vemos que eso traía consecuencias muy grandes. Vemos el verso 8:4 que dice, maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, ¿sí? En el acto mismo de adulterio, fue sorprendida, o sea, como quien dice, la cacharon, ¿verdad? ¿Sí? Infraganti, ¿verdad? Y ellos eran testigos, ¿verdad? Porque para que una acusación fuera válida tenía que haber más de 2 testigos, ¿sí? Para que su acusación fuera tomada en cuenta, ¿sí? Entonces quiere decir que a esta mujer la habían encontrado en el acto mismo de adulterio, cometiendo relaciones sexuales con otro hombre que no era su marido. Entonces Juan 8:5 dice que ellos le dijeron a Jesús, la ley de Moisés manda apedrearla, ¿sí? ¿Tú qué dices? Le dice, ¿verdad? O sea, se ve prácticamente aquí que los líderes judíos estaban tendiéndole una trampa a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos están citando la ley de Moisés y que decía que sí, justamente decía que esta mujer que fue sorprendida en acto de adulterio tenía que morir apedreada. Y lo vamos a ver qué dice la ley. Veamos aquí que dice Levítico 20:10, ¿verdad? Es la ley que ellos están citando. Mira lo que dice el Antiguo Testamento acerca de esta ley
del adulterio, ¿verdad? Dice, si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer, y lo puse ahí en rojo, mira, dice, el hombre y la mujer que cometieron adulterio serán, ¿qué? Ejecutados, ¿sí? Levítico 20:10, ¿sí? En el 22 también decía, en el Levítico 22, también que debería de ser muertos a pedradas, ¿verdad? A pedradas, ¿sí? Esa era la manera que castigaban los hebreos a las personas encontradas en este tipo de pecado, ¿sí? Porque el Señor quería erradicar por completo el mal sobre el pueblo de Israel y quería que no se contagiaran con las costumbres de otros pueblos, de otras naciones vecinas, ¿verdad? Que ellos iban a encontrar en las tierras de Canaán, ¿verdad? Que tenían costumbres. Y ahí usted puede leer en Levítico 20, 22, todas las leyes acerca del adulterio, de las relaciones sexuales, prohibiciones de que un hombre no podía tomar como mujer la esposa de su padre, o su cuñada, o su hermana, o si cometía y violaba a una joven, ¿verdad? Que estaba comprometida con otro. Todas esas leyes están ahí en Levítico que Dios le había dado a Moisés, ¿verdad? Y sí, ciertamente, la ley decía que esta mujer tenía que morir a pedradas, ¿sí? Pero también decía que tenía que estar el hombre ahí, ¿verdad? Con el que había cometido, porque para cometer adulterio se necesitan dos, ¿verdad que sí? Pero vemos aquí la hipocresía de estos líderes religiosos, que solo llevaron a la mujer. ¿Y dónde está el hombre? Dice uno, ay, ¿dónde está el hombre? Quizá estaba ahí junto con ellos, ¿verdad? También tenía la piedra ahí también en la mano, ¿verdad? Era uno de los primeros que iba a acusar a esta mujer, ¿verdad? Entonces, los líderes judíos menospreciaban la ley, al menospreciaron la ley de Moisés, al arrestar únicamente a la mujer y no llevar al hombre también. Ahí estaban violando ellos la ley, ya desde ahí. Así que la ley exigía que se apedrearan a ambas personas involucradas en el adulterio, según vemos aquí en Levítico 20:10. ¿Sí? Así que los líderes usaron a la mujer como una trampa para hacer caer a Jesús. Si decía, por ejemplo, si decía Jesús que no deberían de apedrear a esta mujer, lo acusarían de violar la ley de Moisés, porque la ley de Moisés claramente dice que sí tenía que morir a pedradas. Y si en cambio Jesús los instaba a ejecutarla, lo acusarían enfrente entonces a los romanos, que no permitían a los judíos llevar a cabo sus propias ejecuciones. Veamos aquí, si me quieren acompañar, en Juan 18:31. Veamos ahí qué decía la ley más adelante. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue llevado ante Pilato, verdad? Y lo estaban acusando, ¿verdad? A este hombre, a Jesús, ¿verdad? Ante el Pilato, el gobernador. Entonces dice, Pilato les dijo a los líderes religiosos, entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes. Se va hablando de Jesús, ¿verdad? Y les dijo Pilato, entonces, ¿sabes qué respondieron ellos? Dice, solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. O sea, ellos conocían perfectamente la autoridad romana que tenía sobre ellos, ¿sí? Ellos no podían, como judíos, condenar y apedrear a esta mujer. Eso era algo que les correspondía a los romanos, porque los romanos eran los que estaban, tenían todo el control y el poder allí en Jerusalén. Los judíos estaban prácticamente bajo la autoridad de los romanos, ¿sí? Así que ellos conocían realmente la ley que prohibía, ¿verdad?, que ellos pudieran ejecutar a una persona condenada a muerte, ¿sí? Entonces vemos ahí que se ve la hipocresía de estos líderes religiosos al ponerle una trampa a Jesús, hacerlo caer. Si Jesús decía que no debían apedrear a la mujer, entonces lo acusaban de no cumplir la ley de Moisés. Y si decía sí, lleven a cabo, ejecútenla, entonces ellos lo podían acusar de violar la ley romana que no permitía a los judíos ejecutar a una persona, ¿sí? Hacer sus propias ejecuciones. Así que este era un dilema muy difícil, ¿verdad que sí? Como quien dicen, tenían a Jesús contra la espada y la pared, ¿verdad? Y si ustedes se recuerdan, un caso similar también se presentó ante Jesús, ahí en Mateo 22, 15 al 22, cuando
llegaron también los fariseos y los líderes religiosos y le dijeron a Jesús, maestro, le dice, ¿verdad? Sabemos que enseñas con gran autoridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y le dicen una pregunta muy, con mucha astucia, ¿verdad? Le dicen, dinos, ¿es lícito pagar impuestos al César? ¿Sí o no? Le dice, ¿verdad? Entonces, para ver qué decía Jesús. Entonces estaban también tratando de darle una trampa, ¿verdad? De que Jesús cayera en una trampa, ¿verdad? Entonces, en esa oportunidad Jesús les dice, a ver, tráiganme una moneda, le dice, ¿verdad? Entonces le llevaron una moneda. ¿Y quién está ahí en esa moneda? Le dice, ¿verdad? ¿De quién es la cara de la moneda? Pues es del César, le dice, ¿verdad? Ok, dice Jesús. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y con esa respuesta los líderes religiosos no pudieron acusar a Jesús de nada, ¿verdad? Y se dieron la vuelta y se fueron. Cuando ya lo estaban acusando ante Pilato, antes de morir, también le estaban acusando a Jesús de eso. Y una de las acusaciones que hicieron fue que dijeron, este hombre está enseñando que no debemos de pagar impuestos al César, dice, ¿verdad? Y no era eso realmente lo que Jesús había dicho, no, al contrario, Jesús había dicho, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Pero ellos malinterpretaban las palabras de Jesús a su conveniencia, ¿verdad? Y querían acusarlo de cosas que no eran ciertas, ¿verdad? Entonces, igualmente aquí estaban tramando una trampa para hacer caer a Jesús. Y entonces, vemos ahí que en San Juan 8:7 nos está hablando acerca de lo que hablamos aquí, Juan 8:7, ¿verdad? Está más adelante. Entonces estamos hablando aquí, en el siguiente versículo, Juan 8:6, dice que intentaban tenderle una trampa a Jesús para que dijera algo que pudieran usar en su contra, ¿sí? Pero Jesús, dice, se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Mira qué tremendo la actitud de Jesús. Jesús en ningún momento perdió el control, Él siempre estuvo en control de todo, sino tranquilamente, ¿verdad? Vio el problema, ¿verdad? Y se sentó y empezó a escribir en el piso con el polvo, ¿verdad? ¿Sí? En pocas ocasiones vemos a Jesús escribiendo, ¿verdad? Con su mano. Él nunca escribió ningún libro, nada de eso. Otra ocasión en que Dios escribió con su mano fue cuando le dio las tablas a Moisés de los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahí en el monte Sinaí, ¿verdad? Con la mano de Dios, ¿verdad? Se escribió. Y en esta otra ocasión en que vemos que Jesús está escribiendo allí en el polvo, ¿verdad? Entonces, esta es una declaración significativa en lo que respecta entonces a juzgar a otros. Como Jesús ratificó el castigo aplicable al adulterio, no fue posible acusarlo de estar en contra de la ley. Pero al decir que no solo quien estuviese libre de pecado podría arrojar la primera piedra, entonces destacó Jesús la importancia de la compasión y el perdón. Veamos entonces lo que dice el verso 7. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra, les dijo, ¿verdad? ¿Cómo la ven? ¿Verdad? Nunca se esperaban esa respuesta de parte del Señor, ¿verdad? Ellos, según ellos, ya la habían hecho, ¿verdad? Si Jesús decía que castigaran a esta mujer y la pedraran, lo acusaban de violar la ley romana. Y si decía, no, perdónala, entonces estaba violando la ley de Moisés. Pero ahora Jesús les dice, ok, muy bien, se pone de pie y les dice, el que de vosotros esté libre de pecado, ¿sí? El que nunca haya cometido pecado, que tire la primera piedra. A ver, ¿sí? ¿Y qué pasó? Dice las Escrituras que el Señor nos manda a nosotros a no juzgar a los demás, ¿sí? El Señor nos manda a tener compasión y misericordia. Mira lo que dice Mateo 7:3, dice, ¿y por qué miras tú la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Verdad? Está hablando el Señor acerca de no juzgar a los demás, ¿sí? Como lo estaban haciendo estos tipos, ¿verdad? Pero al decir que solo el que estuviese libre de pecado podría arrojar la primera piedra, entonces Jesús estaba destacando la importancia de la compasión y el perdón. Cuando se descubre a otros en pecado, ¿no es cierto que muchas veces las personas son muy fáciles y muy rápidos de emitir juicio y juzgar a los demás, ¿sí? Y condenarlos, ¿verdad?
¿verdad? Lo hacen equivalente a actuar como si ellos nunca hubieran pecado también, ¿verdad? Así que, ¿qué nos manda a nosotros el Señor? Nosotros no debemos de ocupar la posición de juez, ¿verdad? Es Dios el que debe juzgar, no nosotros. Así que Mateo 7:3 nos está a nosotros mostrando, ¿verdad? Esa situación. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Dice el Señor. Y no primero te ves a ti mismo y no echas la viga que está en tu propio ojo. O sea, a veces vemos los errores de los demás, ¿sí? Tal vez son mínimos comparados con los tremendos problemas que tenemos nosotros. Cuando tú acusas a alguien dijo así, va, cuando tú estás acusando a alguien, estás apuntando con un dedo a esa persona, pero hay otro dedo, aquí ve el pulgar que te acusa a ti también, que te está señalando a ti también. Es como un espejo, ¿no? Que entonces, mírate también tú, ¿sí? O sea, tú no puedes, ninguno de nosotros puede decir, no, yo nunca he pecado, no, claro que no, ¿verdad que no? ¿Verdad? Como dijo alguien también ahí, ¿verdad? Nadie es perfecto, dijo. ¿Ah? Tengo un tío que se llama Perfecto y le falta un ojo, dijo. ¿Ah? Entonces, nadie es perfecto, ¿verdad que no? Solo el Señor, ¿sí? Así que, ¿qué dice la Biblia entonces acerca de juzgar a los demás? ¿Sí? Veamos qué dice Romanos 2:1. ¿Sí? Dice, por tanto tú que juzgas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. ¿Sí? O sea que los judíos aquí también se estaban acusando ellos mismos también al acusar a esta mujer. ¿Sí? Así que, Señor, Dios no muestra favoritismos, ¿verdad que no? Romanos también 2:11 dice eso, que ante Dios todas las personas son iguales, ¿sí? Todos somos pecadores, ¿verdad? Muchos necesitamos con urgencia entonces entender que todos somos igualmente pecadores ante Dios. Mira que dice Romanos 3:23, dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. La versión Dios habla hoy, lo dice más clarito, ¿verdad? Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Reina Valera, ¿verdad? Así que todos debemos reconocer que de una u otra manera hemos fallado al Señor, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? No existe para Dios un hombre que por sus propias acciones o méritos sea mejor o peor que otro. La Biblia enseña entonces que nuestras buenas obras, cuando se comparan con la santidad de Dios, carecen completamente de méritos, ¿verdad que sí? ¿Sí? Ni por muy buenas obras ni tan grandes que sean, no se comparan entonces con la santidad de nuestro Dios. Es decir, nuestras buenas acciones por sí solas no nos constituyen ningún mérito adicional ante Dios. Lo único que nos permite ser aceptados ante Él es la gracia y el sacrificio de Jesucristo, sin los cuales nada de lo que hagamos nosotros tiene para Dios sentido. ¿Qué dice Romanos 6:23? Mira lo que dice. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Versión Dios habla hoy también. ¿Te das cuenta? Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad que sí? Pero la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Por qué no damos un aplauso al Señor, verdad? Porque el Señor, sí, pagó el precio por nuestros pecados, ¿verdad? Merecíamos la muerte, ¿verdad? La paga de nuestro pecado es la muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios que se dio por nosotros en la cruz, nos da vida eterna por medio del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Él pagó el precio, Él murió por nosotros, ¿sí? El justo por los injustos, dice Primera de Pedro, ¿verdad? Para llevarnos a Dios, Primera de Pedro 3:18, ¿verdad? Él se sacrificó por nosotros. El Señor es justo y Él no tolera el pecado, tiene que castigarlo. ¿Sí? Pero hay alguien que pagó nuestro pecado, ¿sí? Y Él es Jesucristo. Ahora podemos mostrarnos delante de Dios santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el pecado, el precio de nuestra condenación. Amén. Así que vemos ahí entonces la justicia y la gracia de Dios. Amén. Así que vemos ahí entonces en Romanos 5:8 también dice, ¿verdad? Que más Dios muestra su amor hacia con nosotros, que Cristo Jesús murió por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores, ¿verdad? Que no teníamos nada para merecer
el perdón de Dios. Él nos muestra su amor al morir por nosotros en una cruz. Amén. Aun cuando éramos pecadores. Así que, ¿qué dice Santiago 5:19 acerca de esto también, verdad? Exhortémonos en amor unos a los otros, no juzguemos. ¿Qué dice Santiago 5:19 y 20? Dice, mis amados hermanos, dice, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden entonces estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esta persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. ¿Ves? Aquí Santiago nos está hablando entonces ya a nosotros de que debemos de compartir esa gracia salvadora del Señor, ese perdón, ¿verdad? Porque si una persona se aparta de su pecado, se aparta de su maldad, otro lo hace volver a Cristo, le muestra el camino, le muestra que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y esa persona se arrepiente. Podemos entonces nosotros estar seguros de que el que haga volver al pecador de su mal camino, entonces le ha salvado a esta persona de la muerte y le traerá como resultado el perdón de sus pecados. O sea, es Jesús quien pagó el precio, nosotros nada más somos sus instrumentos que llevamos a las personas hacia Jesús, ¿sí? Ven a Jesús, el único consumador de nuestra fe, el único que te puede dar perdón y salvación. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Así que lo único que nos permite ser aceptados por Él es la gracia y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sin los cuales nada de lo que nosotros hagamos tiene sentido hacia Dios. Así que, pues al juzgar a los demás por su pecado, es una muestra grave de no entender la gracia y de rechazar el sacrificio de Cristo. Con dichas acciones entonces demostramos que vemos méritos en nuestro proceder que nos hacen mejores a los demás, ¿verdad? Y no debemos de ser así, tenemos que ser humildes y siempre considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando en realidad es lo que en verdad nos permite ser considerados salvos, lo único que nos permite ser considerados salvos es lavarnos diariamente de la sangre de Jesús. Amén. Todos los días, hermanos, tenemos que venir delante del Señor, reconociendo nuestra condición de pecado y poniéndonos en cuentas con el Señor, día a día. Así que tengamos cuidado de que no caigamos en la misma situación de estos líderes religiosos, de estos fariseos, que andaban nada más tendiéndole una trampa a Jesús, llevando a una mujer. A ellos no les importaba si Jesús condenaba a esta mujer y la mataban, no, ellos lo que querían era agarrar a Jesús para tener en qué acusarlo, ¿verdad? Porque ya habían tramado matar a Jesús, ¿verdad? Y querían acusarlo de algo. Así que Jesús nos da la oportunidad, una segunda oportunidad a todos nosotros también. Veamos el verso 8 que dice, luego volvió a inclinarse Jesús y siguió escribiendo en el polvo, ¿verdad? Me imagino que esta mujer, ¿verdad? En el original, la palabra dice que estaba en medio de ellos, supone que estuviera de pie, pero no es necesariamente así. Probablemente esta mujer estaba de rodillas, clamando por perdón a Jesús, estaba a sus pies, como cantamos, ¿verdad? Hace poquito, ¿verdad? Entonces Jesús se vuelve otra vez a inclinar y siguió escribiendo, identificándose con esta mujer que estaba ahí tendida con un mar de llanto, ¿verdad? Suplicando misericordia y perdón ante el Señor. Vemos aquí en el verso 9 entonces que al oír esto los acusadores se fueron retirando uno tras otro. Comenzaron por los más viejos, dice, ¿verdad? Por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. ¿Te das cuenta? Enderezándose entonces Jesús, dice la Escritura, y no viendo a nadie, sino solo a la mujer, veamos aquí el verso 10, dice que entonces Jesús se incorporó de nuevo y dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Le pregunta Jesús a la mujer. Y mira lo que la mujer contesta. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Mira qué preciosas palabras las de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él tampoco condenó a la mujer, ¿verdad? ¿Sabes que Jesús dijo que el único que estuviera libre de pecado, que lanzara la primera piedra? Y empezaron a irse de los más viejos, dice, ¿verdad? Porque todos tenían pecados, ¿verdad? Empezando a ir los más viejos, tenían más que los jóvenes, ¿verdad? El único que tenía el derecho de apedrear y justiciar a esa mujer era Jesús, porque Él es el único que está sin pecado, ¿sí? Y Jesús no la condenó, ¿verdad que no? Sino le dijo, pero eso sí, le dijo, vete y no peques más. Ahí está el secreto, ¿verdad que sí?
Muchos estudiosos dicen que no, que este pasaje incluso no lo deberían de incluir en los originales de la Escritura, lo andan viendo dónde lo ponen, si es aquí, en otro lado, no sé qué, porque asumen como que Jesús está avalando el pecado, ¿verdad? El pecado de adulterio, y no es así. Jesús no en ningún momento avaló el pecado ni está motivando a la gente a que siga pecando, no, al contrario, le dijo a esta mujer, yo no te condeno, pero no, vete y no peques más. Así que enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, los acusadores se fueron mientras Jesús estaba agachado en el suelo escribiendo en tierra. Y le preguntó a esta mujer, ¿dónde está?